Muy buenas chicos, seguimos nuestra ruta por los pueblos de la Occitania, los pueblos más bonitos del sur de Francia. En esta ocasión, como lo dejamos la última vez, después de Cordes-sur-Ciel, nos dirigimos a Nayac, un pueblo muy pequeñito y muy curioso. Mira qué carretera más chula. ¿Cómo se llama este pueblo? San Martín de la Guêpier. A penny for your heart, a dollar for your gorgeous mind. I need you to know that you make me feel alive. ¿Qué te parece, Sandra? Está guapísimo. Y aquí una bandera azul para bañarse, ojo, en 2020, ahí lo tiene, oficina de turismo. It's in the way you look at life. Lo más curioso que nos ha pasado hoy ha sido que nos hemos encontrado por primera vez en varios días a dos turistas españolas. Vamos, y a mí se me han saltado hasta las lágrimas, ¿sabes? Porque éramos los únicos extranjeros aquí. Ya hemos visto Nayac al fondo, entre estos árboles. You shine. Buah, esta primera impresión de Nayac desde la llegada es brutal. Este puente es estrecho, no, lo siguiente. Breaking down the wall, La la. seeing all the way inside. La primera impresión de Nayac mola, ¿o no? Lo malo es que estoy aquí al lado de un sitio con vistas al futuro. Vamos poquito a poco, a ver si podemos subir hasta ahí arriba con mi pata chula. Yes, perdón, yes no, oui, 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 sacre bleu. Francia también tiene sus pueblos más bonitos de Francia oficialmente y este, como habéis visto, el cartel es uno de ellos. ¿Primeras impresiones, Sandra? Parece que estamos en otro mundo. You shine, you shine, you shine, you shine. Y atentos a la vista que va a haber ahora. En cuanto lleguemos ahí al final, ya va apareciendo el chateau. El chateau. Qué chulo, ¿eh? Estamos en el siglo XII. No lo hemos querido decir, ¿eh? Castillo XIII, que será del siglo XIII. Rue del Château, calle del Castillo. Poco a poco. Esto no son cuestas, es un efecto óptico, no os engañéis. Como podéis ver, este pueblo es una recta, en cuestas, evidentemente, pero no hay calles laterales casi, es la calle principal. Bueno, el castillo se puede entrar por un precio de unos 6 euros. Lo que pasa es que ahora a la que hemos llegado pues no podemos acceder porque abre a partir de las 3. El castillo actualmente es del siglo XIII, actualmente está en ruinas, pero se pueden ver trozos de diferentes épocas. Merece la pena subir hasta su torreón de más de 40 metros para poder observar todo el paisaje de alrededor y la serpenteante calle del pueblo de Nayac. Y como hemos dicho, está cerrado. Una lástima. ¿Qué puerta es esta, Sandra? Esta es la puerta de la Piqueta.
Esta es una de las múltiples puertas que era acceso para el puerto de Nayac, porque esto era una ciudad amurallada, como podéis ver, con un castillo en el centro. Se construyó sobre el siglo XIII al XVIII, en el que la mayor parte fue destruida. Y eso es la iglesia de San Juan Evangelista, que es la otra gran atracción de Nayac, aparte del castillo, y vamos a verla. No sé si se podrá entrar. Y si pudierais oler, huele a chimenea en pleno otoño, con este tiempo. Me encantaría tener una chimenea. Está cerrada. Nos conformaremos con esta vista exterior, que está bastante bien. Pues este es el momento comida, comida nada típica francesa, bocatas de jamón y queso y unas patatas que hay ahí. Y aunque no sea comida francesa, en verdad, el sitio está bastante bien, ¿no? Nuestro banquito con buena vista y estamos haciendo tiempo exactamente para ver el castillo que está aquí detrás, porque abre a las 3 y ya que estamos aquí vamos a verlo, a ver qué tal está. Bon appétit. Son las 3, la hora de entrar al castillo. Pues ya hemos entrado, la entrada son 6 euros para el adulto, te dan una pequeña guía en español, vamos a verlo y os vamos a contar lo que podamos. El castillo está construido directamente sobre la roca, muy inexpugnable. Gracias a su sistema de defensa, ¿no? Porque está en lo alto de un promontorio rocoso, pues lo protegió y nunca se vio invadido. Ahí pone emplazamiento del puente levadizo. Lo vamos a cruzar. Vamos para adentro. Vamos a atacar esta fortaleza inexpugnable. ¿Esto qué es? Vamos a entrar en la barbacana, ¿no, Sandra? Sí. Oh, mira qué puerta. Bueno, la propiedad que tiraban aceite, piedras, todo tipo de cosas para que la gente para que no entrara a invadir. Breaking down the walls, seeing all the way inside. Pues esta es la torre romana y aquí vemos una maqueta de la reproducción de cómo era la fortaleza antes de que estuviera hecha ruinas como ahora. Bastante chula. Mira el puente levadizo, se ve ahí, que es el que hemos cruzado para entrar. La torre romana, que es esta. El interior de la torre romana, que es el edificio más antiguo de todo el complejo de la fortaleza. Pues se ve que en este calabozo metieron algunos caballeros templarios. Toda la zona siempre ha tenido bastante historia templaria. Y aquí estuvieron unos cuantos encerrados. Esto es para disparar, ¿no? Las flechas. Sí, esta es la más grande del mundo, con 6 metros con 80 que mide. Sí, sí. Y ahora toca subir arriba del torreón. Baja de ahí, princesa. Pasadizo secreto. Vamos a ver. Y desde la torre, desde lo alto, tenemos una vista muy chula de lo que es el pueblo del Nayac. Como hemos dicho antes, es una calle larga, pero chula, ¿eh? Su campana, que supongo que sería cuando atacaran o algo, ¿no? Y eso que suena, el mástil de las justas y la bandera de la Occitania francesa. Las vistas espectaculares, merece la pena subir, aún estando cojo. Bajar cojo es una putada. Bueno, ¿te alegra de haber subido o no? Sí, está muy chulo. Recomendamos entrar, porque está muy guay. Si sabes francés, puedes hacer la visita guiada, que entenderás más que nosotros, pero si no, con el papelito más o menos te enteras. Hemos conseguido conquistar la plaza, el castillo es nuestro. Yo soy mucho más estético que Sandra, lo sé. Una vez más nos ha sorprendido este pueblo, Nayac. Creemos que la Occitania francesa es una joya en bruto que no se conoce mucho y nos está sorprendiendo mucho, la verdad. Vamos a seguir viendo pueblos. Vamos ahora a nuestro siguiente destino, que es Villeneuve. Así que seguimos nuestra ruta. Seguimos por aquí. Hasta el próximo vídeo. Saludos.
O como se dice en francés, a viento. A tomar viento. Saludos.